Sí. ¿Me dices ya? Ya, comenzar nomás. Ya. Buenos días, licenciado y compañeros. Con mi grupo y yo vamos a exponer sobre el documental de los piratas de Silicon Valley. Los integrantes somos yo, Luis Axel Vera Moore, mi compañero Giovanni Henry Alanoca Arcaine, Erwin Armando Ramos Copa y Miguel Ángel Ururi Mendoza. Ya, en el contexto empresarial, voy a resaltar algunos puntos importantes de que creo que fue lo que impulsó a cada empresa, Microsoft como Apple, a su enorme crecimiento que nunca se ha visto nada igual como esas dos bestias. Así que primero vamos a empezar por Apple. Bueno, Steve y Woz eran unos compañeros súper inteligentes, demasiado inteligentes, que ellos fueron los que crearon su propio ordenador. Fueron los que crearon su propio ordenador y a la gente del momento, como era algo que no se había visto, le empezó a llamar demasiado la atención, tanto que empezaron a vender sus primeros prototipos en diferentes convenciones a las que iban. Ya. El siguiente punto que quiero resaltar que fue lo que impulsó a su empresa fue lo anterior, ya que a la venta de computadoras fue lo que les dio el capital necesario para empezar a seguir con la producción de su empresa y mejorar. Lo siguiente fue la creación de su propio software para la siguiente computadora que iban a estar, que tenían pensado crear, su siguiente prototipo. Ya. Eh, Otra cosa sería, otro punto importante a resaltar sería la pirateada que le hizo Apple a Xerox, una empresa que en esos tiempos era la que estaba en top 1 junto con otras en competencia de las computadoras, el software, todo eso. Eh, Apple decidió aliarse con Xenos, pero su verdadera intención era, ¿cómo se dice?, piratear lo que habían descubierto, ya que sí, Apple en ese momento tenía buena tecnología y fue de los primeros que por así decirlo, la crearon, pero Xerox se les había adelantado demasiado. Por ejemplo, ellos ya tenían el ratón o mouse que servía para mover el cursor de la computadora mucho más fácil que usando las teclas. Después tenían el interface, que era la forma de interactuar, seleccionar opciones con la propia computadora. Pero esta tecnología no la utilizarían aún, sino hasta un prototipo después de la salida de su primer prototipo Lisa. Después de hacer todos los testeos sobre su software con la computadora Lisa, recién en su siguiente sería aplicarían la tecnología de Xerox y esa computadora se llamaría Washington. Ya. Pasando con Microsoft, Bill y Paul también se me hicieron, a lo que yo pude ver en el documental, se me hicieron unos estrategas y marketistas de los más inteligentes que he visto, incluso diría mucho mejor que los propios Steve Jobs y Woz, ya que ellos tenían los mismos puntos fuertes sabían de estrategias, sabían de ventas, sabían de informática, de todo eso. La única diferencia es que Microsoft solo hizo una cosa y por ellos mismos, por su equipo, solamente crearon una cosa, que fue el primer idioma para computadoras. Y ese primer idioma lo vendieron a la empresa que tenía adquirida el primer prototipo de computadora que salió. Gracias a esa venta pudieron conseguir el suficiente capital para fundar su propia empresa pequeña en unos departamentos pequeños donde estaría su propio equipo y seguiría trabajando. Después, yo creo que el siguiente punto importante, fuerte, que los impulsó demasiado sería el trato que hizo con IBM. Como ya les había dicho, IBM era de los más fuertes en ese tiempo en el mercado de las computadoras y software. Y ellos estaban tratando de parar a Apple, ya que él también tenía un avance bastante bestial. Así que se aliaron y Microsoft les ofreció en ese momento un sistema operativo, ya que ellos todavía no tenían un sistema operativo tan complejo como el que les ofrecieron. Pero aquí viene la cosa, que Microsoft no tenía ni había iniciado con la creación de un sistema operativo, sino que el amigo de Bill, Paul,
tenía un conocido que era dueño de una empresa que se llamaba Seattle Computers, que tenían un sistema operativo, solo que ellos no sabían cuánto podía valer un sistema operativo o no tenían idea del precio que estaban dispuestos a pagar por él. Así que fueron con IBM, les ofrecieron ese trato, IBM les pagó y con ese dinero pudieron ir a comprar su sistema operativo que les costó $50,000. O sea, una súper estafa les hicieron, ya que con eso se impulsaron y se hicieron brutalmente adinerados y millonarios. Después, yo creo que lo siguiente sería el pirateo que hicieron con Apple, ya que eh, Apple en esos tiempos no estaba, o sea, había crecido, era de las más grandes, pero se había estancado en un punto que otras empresas ya estaba igual, la tecnología no avanzaba, así que Microsoft les ofreció ayudarles si les proporcionaban sus prototipos, ya que Microsoft en ese momento ya su sistema operativo tampoco era tan fuerte y querían desarrollar uno mejor. Y Apple era el que tenía ese buen sistema operativo. Y así que les ofrecieron hojas de cálculo, ayudarle con mejorar sus interfaz y Apple aceptó. Y cuando les mandaron los prototipos, Microsoft se los copió, cambiándolos un poco para que no se vea tan obvio, pero era muy claro el pirateo que les hicieron. Y eso sería, cuando es su sistema operativo que ellos llamaron Microsoft, sería Windows, que lo sacaron al mismo tiempo que Apple sacó su propia computadora con su nuevo sistema operativo. A continuación iría mi compañero. Muy bien, continuando con el contexto geográfico. Bueno, como menciona el compañero, fueron dos empresas muy potentes y a la vez dos creadores o dos personajes que tuvieron mucha relevancia a través de la historia. Y una de ellas se podría decir que podría formar parte de nosotros porque así como empresarios que estamos dentro de esta carrera de ingeniería comercial, ellos nos demuestran mucho carácter en lo que es el ámbito de marketing y también de la informática. Bueno, continuando con la presentación del ámbito geográfico, uno de los principios o de las primeras escenas que aparece dentro de la película es los disturbios dentro de la Universidad de Berkeley. Pues bueno, sucede que durante esta época fue un año completo de movilizaciones por parte de los estudiantes, ya que no estaban de acuerdo con la organización que había dentro de la universidad. Y bueno, después de ello también se supo que fue el lugar donde Steve Jobs y Wozniak se establecían y fundaron Apple, y lo hicieron desde un garaje en el cual se establecía Steve Jobs. Bueno, continuando, en Cambridge, Massachusetts, fue el lugar donde Bill Gates y Paul Allen, siendo aún estudiantes en la Universidad de Harvard, crean la empresa de software Microsoft. Y así también hacen idea de todos los avances que habían hasta el momento, como por ejemplo el poder interactuar con un ordenador. Ok, continuando en la siguiente ciudad, Albuquerque. Albuquerque fue el lugar donde Bill Gates se dirigió para pactar un acuerdo con la empresa de sede MITS. Pues bueno, Bill Gates le ofrecía a cambio darle la posibilidad de poder interactuar con sus ordenadores, ya que él había creado, por así decirlo, un, una manera de interactuar con su ordenador. Pues bueno, la sesión del 50% del lenguaje para computadoras fue vendida por Bill Gates hacia esta compañía en la ciudad de Albuquerque. Continuando con la ciudad de Seattle, fue prácticamente el lugar donde Bill Gates se reunió con los representantes de IBM, comprometiéndose a negociar un sistema operativo inexistente, pues se sabe que hasta el momento Bill Gates no tenía el sistema operativo diseñado, no tenía nada prácticamente sobre el sistema operativo, pero también fue ahí en la ciudad de Seattle donde hizo la compra de un nuevo sistema operativo para así hacer solo algunos cambios y vendérselo a IBM, ya que IBM buscaba la manera, la forma de competir con Apple. Continuando, en la ciudad de Boston fue también la presentación de la unión entre
Steve Jobs y Bill Gates, ya que después de años de todo el hecho de que Microsoft había salido a la venta y sea un éxito mundial, pues Steve Jobs había renunciado a la empresa de Apple y cuando vuelve hace la presentación haciendo conocer que había firmado un acuerdo con Bill Gates y así también que estas dos competencias se habían unido para formar una sola. Y una de las frases que decía Steve Jobs es, tenemos que dejar de ver a Microsoft como una competencia y de que si Apple quiere ganar, no es necesario que Microsoft tenga que perder. Y pues bueno, acá es donde se firma el acuerdo, donde se puede apreciar la escena en que Bill Gates aparece en una pantalla gigante y está presentado por Steve Jobs, haciendo también conocer ese acuerdo que lo habían tenido por la madrugada. Bueno, estos serían los sucesos que pasaron en estas importantes ciudades, pero también cabe recalcar un hecho importante y añadiendo a estas ciudades sobre el carácter de Steve Jobs. El carácter de Steve Jobs no era muy bueno por temas que tenía problemas existenciales, por así decirlo, ya que se conoce que en la película se menciona a las ciudades de Oregon y Compañero, si te ha cortado la conexión, ¿lo paro el video o Bueno, tenemos problemas técnicos, así que nuestro compañero va a continuar con la... Ashrams, ubicado en la Y India, ya que comprendido en ese momento y tuvo un pequeño problema. Ok, continuando, a continuación hablaremos sobre el contexto temporal. Ya, continuando a continuación yo voy a explicar sobre el contexto temporal que se ha llevado relativa del documental Piratas Silicon Valley. Vamos a llevar los puntos más importantes y relevantes entre Steve Jobs y Bill Gates. Steve Jobs, California, 1976, minuto 17:55. Sale el primer ordenador con el nombre de Apple I. Wozniak, popularmente conocido como Woz, el que creó el primer ordenador personal de la compañía Apple I y se la mostró a Steve Jobs, también con el que buscaban impresionar al club de informática de la localidad de California, dejando a un lado el ordenador de Altair 8800. Steve Jobs, amigo de Woz, le convence que saquen el Apple I a la venta donde crean con el nombre de la empresa, le dan con el nombre de Apple Computer, eh, mientras Steve Jobs se dedicaba a buscar inversionistas. Steve Jobs, 1977, minuto 24:07. El primer inversionista, el comienzo de Apple. Justo cuando Steve Wozniak y Steve Jobs estaban buscando financiamiento para crear y lanzar el Apple II, Mike Markula, quien retirado gerente y quien aportó a Intel, quedó impresionado con los jóvenes, por lo que decidió invertir $250,000 en su proyecto, dándole comienzo a Apple. Steve Jobs, 1979, minutos 59:35. Organiza una visita a Xerox Park, durante el cual el personal de Apple Computer recibe demostraciones de la tecnología Xerox a cambio de que Xerox pudiera comprar acciones de Apple. Después de 2 visitas, los ingenieros de Apple utilizaron los conceptos para presentar los sistemas de Apple Lisa y Macintosh, dándole un nuevo interfaz incluido con un ratón o mouse. Steve Jobs, 1983, minutos 53:30. Apple lanza su primer prototipo con el nombre de Apple Lisa. Apple Lisa, el primer prototipo de Apple, en el cual también fue en honor el nombre de su primer hija de Steve Jobs, prototipo pionero en el uso del ratón para controlar el ordenador. Se estrena en su búsqueda para ser más fácil de usar, también con muestra imágenes iconos, en la cual fue la inspiración del siguiente computador de Macintosh.
Bill Gates, 1976, Albuquerque, minuto 14:55. Bill Gates llega a un acuerdo con la empresa MITS. Decidió abandonar la Universidad de Harvard y mudarse a Albuquerque, donde MITS tenía su sede. Quería llegar a un acuerdo con esta empresa para que le cediera el 50% del lenguaje computacional BASIC, donde llegaría al comienzo de Microsoft. Bill Gates, 1980, minuto 46:22. Bill Gates vende un sistema operativo a IBM. Bill Gates se reunió con los representantes de IBM, consiguió venderles el sistema operativo como se llamaba MS-2 por su capacidad de negocio, aún sin ser dueño ni poseer aún el sistema operativo. En ese entonces van a comprar a un programador joven a tan solo $50,000 el dicho sistema operativo. Siguiente. Bill Gates, 1984. Unión de Microsoft y Apple, en la cual Steve Jobs estaba en el proyecto el ordenador de Macintosh, con una interfaz amigable de interactuar con el usuario, con un mouse de controlar él mismo. Bill Gates visitó a Apple, ofrecía mejorar sus hojas de cálculo y otros programas que tenía en mente. Gates amenazaba con vender su material informático a IBM si no le contrataría a Apple. En el entonces, Steve Jobs decide la alianza entre Apple y Microsoft. Bill Gates, 1985, minuto 1:26:06. Bill Gates traiciona a Apple. Microsoft, cuando hacían una réplica similitud de Macintosh con el nombre de Windows, usando y modificando una interfaz con el mouse, donde Bill Gates había hecho una copia, similitud o una réplica de lo que estaban trabajando en la Macintosh. Entonces, sacan una copia, ¿no? En sí de Windows, en la cual Steve Jobs se entera y se molesta. A futuras ocasiones le da una demanda a Bill Gates. Esos serían los más importantes y destacados de lo que podemos ver en el contexto temporal. Va a continuar mi compañero. Ya. De los personajes, nos tocó identificar a los actores que lo hicieron y lo que hicieron. Steve Jobs en la vida real se llama Noah Weil y fue fundador de Apple. Bill Gates fue interpretado por Anthony Michel Mal y fue fundador de Microsoft. Luego Steve Ballmer fue interpretado por John DiMaggio y fue socio de Microsoft por bastantes años, casi desde el inicio. Paul Allen también fue interpretado por Josh Hopkins y fue cofundador de Microsoft. El siguiente sería Woz, fue interpretado por Joel Slonick y fue cofundador de Apple. Después estaría Chris que fue interpretada por Gemma Samprogram y fue la novia de Steve Jobs durante toda su adolescencia y parte vio crecer de todo el documental. Junto con ella tuvieron una hija llamada Lisa y en honor a esa hija que tuvieron los dos fue que le nombraron a uno de sus prototipos Lisa, uno de sus prototipos de computadoras. A continuación va a seguir mi compañero. Ahora yo continuando con situación problemática, mi nombre es Erwin Armando Ramos. La siguiente diapositiva, por favor. En la situación problemática, yo me abrí más a estas dos empresas, que eran Microsoft Incorporation y Apple Inc. Incorporation igual. Entre Microsoft, yo encontré que entre estos problemas estaba que era una empresa muy pequeña. El otro era que no tenía socios con quien trabajar. Otro problema que aparece el primer ordenador de sus tiempos, que, bueno, causaría un gran cambio en la economía y en todo en sí de esos tiempos. Después su propio sistema operativo. Y entre Apple Incorporation
la convivencia interna inestable, un socio enemigo, como podríamos denominarlo topo también, la competencia y el mal manejo del temperamento por parte de Steve Jobs. En la empresa de Microsoft era una empresa muy pequeña y al ser una pequeña era muy difícil poder crecer por sí sola. No eran conocidos y estaban, por así decirlo, muertos. No podían competir contra algunas otras grandes empresas como Apple o IBM y también como Xerox. ¿Qué es Xerox? Porque ya eran pequeños, no podrían continuar con su investigación y su trabajo. Después, no tenían socios en sí con quien trabajar. Al ser una empresa pequeña, los conllevó a no poder trabajar con nadie en sí en esos tiempos. Estaban aislados en sí y no podían continuar. Después aparece el primer ordenador, que en esos tiempos sería un gran cambio. Este ordenador fue creado por, este nuevo modelo fue creado por Xerox, quienes habían implementado un sistema operativo más, más nuevo, más fácil de utilizar y propio. Después, otro problema que tuvieron la empresa de Microsoft es que no tenían su sistema operativo. Al principio, ellos tendrían que implementar, implementar este sistema operativo para poder seguir en sus trabajos, pero no lo tenían. Incluso en los tratos que hizo con la empresa de IBM. Después, ahora sigo con la empresa de Apple. La convivencia interna inestable. Y hablo de este punto porque la convivencia en ese lugar era tan inestable que se había creado se había separado en dos partes. Uno que era el Apple II y el otro que era Macintosh, donde uno se sobreestimaba más que el otro. Después, un socio enemigo. Ese socio enemigo sería nada más y nada menos que Bill Gates, el empresario de Microsoft, quien al entrar, al dejar de entrar en la empresa de Apple, fue uno de los más grandes errores que pudo haber cometido Apple, ya que de estos continuó con su piratería, el cambio de su sistema operativo y creando su propio sistema operativo, al cual denominarían Windows. Después, la competencia en sí. Steve Jobs le tenía más miedo a otras empresas como IBM y no a Microsoft, pero pronto se daría cuenta que Microsoft cambiaría mucho las cosas en este tiempo, ya que al robar su sistema operativo y cambiarlo y volverlo a Windows, hizo que muchos de los planes de Steve Jobs cambiaran. Después, el poco manejo de temperamento de Steve. Esto tuvo mucho que ver, ya que Steve Jobs no podía controlar su mal humor y realizaba muchas veces malas decisiones. Problemas que para la empresa sería muy desafortunado en un futuro, como el de no prestar atención más a las especializaciones que tenían los demás y meterse más como en su video, en la película, a la virginidad que tenía el trabajador que se quería meter a la empresa. Después, ahora vamos a continuar con la solución planteada. En estas soluciones yo me encontré me centré más en los puntos que encontré anteriormente, que era una empresa pequeña y realizaba un proyecto, o sea, para poder resolver ese problema, yo creo que hizo bien, ya que tenía que crear un proyecto innovador, tenía que o bien crearlo o bien como la película sucedió, robarlo, o sea, comprarlo, piratearlo y cambiar algunas cosas para volverlo propio en sí. Después, no tenían socios, entonces a este problema solo creo que tenían que meter un producto que les interesara a otras empresas, como en el caso de que hicieron tratos con IBM y Bill Gates solo tuvo que comprar un sistema operativo y cambiarlo de cierta manera. Después, el nuevo ordenador. Ese nuevo ordenador ya era un problema un poco más fácil, aunque difícil de la misma manera, ya que como no tenían el nuevo ordenador, tendrían que conseguir uno. Y ellos optaron por entrar a la misma empresa de Apple y
poder robar algunas de esas modificaciones. Después, un sistema operativo. Como antes he dicho, no tenían un sistema operativo propio, lo cual afectaba mucho. No tenían con qué hacer trato ni con nada. Así que tenían dos opciones. Uno, que era crear el propio sistema operativo, o dos, que era comprarlo y modificarlo de alguna forma. Gracias. Ahora continúo con mi compañero. No, perdón. Ahora sigo con Apple Incorporation, la convivencia interna inestable. En esta parte era mejor poner a los dos bandos de Apple II y Macintosh, unirlos de cierta forma más, unirlos en sí, porque crear una distancia entre ellos efectuó que la empresa se dividiera en dos y muchos empleados tuvieran más beneficios que otros. El otro, un socio enemigo, como ya habíamos dicho, que uno de los más grandes errores que cometió Apple fue dejar ingresar a Bill Gates a su empresa. Pero en este problema ya era más tener una fuente viable por la cual confiar en ese aliado que iba a ser un enemigo después. Después la competencia. Era resaltar, era resaltar más en la innovación en sus mismos productos. No tenían que desconfiar mucho de las otras empresas, ya que en esos tiempos el Apple estaba más productiva en esos tiempos, no tenía muchos problemas con las empresas de IBM ni de Microsoft. No creo que haya sido bueno meter a Microsoft en su misma empresa para poder crecer. Después, el poco manejo de temperamento de Steve Jobs, uno de los más, tal vez no tan relevantes, pero sí fuerte hecho que tenía que controlarse a sí mismo, ya que muchos de los trabajadores que hubieran ingresado en la empresa hubieran hecho un gran cambio y tal vez mejorar aún más el progreso de la empresa. Muy bien, continuando con la conclusión. En conclusión, la película nos muestra dos desarrollos completamente distintos de dos de las grandes empresas de computación hasta nuestros días. Por un lado, Apple, que surgió de constante desarrollo tecnológico, y por el otro, Microsoft, que nació sin aportación alguna y que alcanzó el éxito gracias al plagio. Pues ahora podemos quedarnos con uno de uno de los mejores ejemplos que ha habido dentro de la tecnología y también dentro del marketing, y podemos quedarnos con cada una de estas enseñanzas que nos deja la película. Muchas gracias, compañeros. Licenciado, eso sería todo por parte de nuestro grupo y nuevamente esperemos tener otra oportunidad para trabajar juntos. Lo paro de grabar, ¿no?